Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 1061-2015. Es una importante, diría incluso novedosa sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre sobre el estatuto jurídico de las personas que están en situación de calle. Estos seres humanos que tienen una especial vulnerabilidad y que muchas veces sus derechos humanos pues están puestos en riesgo, están siendo incluso violados. Esta es una sentencia que aborda precisamente ese tema y para entender su contenido y alcance le doy la bienvenida al programa a Alejandro Telles. Alejandro, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, Miguel. Qué gusto estar contigo. Y para nosotros también es un gusto. Y le doy la bienvenida al programa a Katia Sáenz. Katia, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Gracias, doctor. Un placer estar aquí. Oye, pues gracias a ti, Katia, y el placer es para nosotros. Katia, ayúdanos a entender en este caso cómo llega el planteamiento ante la Suprema Corte. ¿Qué es lo que se propone en el amparo inicial? Recordemos que se trata de un amparo en revisión y que por tanto tuvo una primera fase de análisis, de estudio ante un juzgado de distrito. ¿Qué fue lo que allí se manifestó? ¿Qué contestaron las autoridades señaladas como responsable en la demanda? Que por cierto son muchas, ¿verdad? Son muchas, ya tú nos contarás, Katia, pero ayúdanos con esta parte para que podamos entender el planteamiento que posteriormente la Suprema Corte tiene que resolver. Katia, por favor. Claro, este es un caso que se remonta a 2012, llega hasta 2015 a la Corte, pero el caso inició en 2012 y el quejoso es un hombre que ha deambulado por las calles durante más de 20 años. Un grupo de estudiantes de posgrado de la Universidad de Guadalajara identifica a este hombre que vive en situación de calle y lo asesora para que interponga un amparo indirecto. ¿Por qué? Por diversas violaciones a sus derechos fundamentales, principalmente económicos, sociales y culturales: derecho a la salud, derecho a la vivienda, alimentación, educación, seguridad social, trabajo, entre otros. Interponen el amparo indirecto y señalan como autoridades responsables justamente a 65 de los 3 niveles de gobierno, es decir, federales, estatales y municipales, porque recordemos que sobre todo en materia de asistencia social, como es la que nos ocupa, hay facultades concurrentes, es decir, los 3 niveles tienen facultades y participan en las acciones de asistencia social. Entonces interpone el amparo indirecto, y el juzgado de distrito desecha la demanda. ¿Por qué? Porque no existía un agravio personal y directo, se trataban de omisiones de autoridades. Desecha la demanda y el quejoso interpone el recurso de revisión. Y en el recurso de revisión el tribunal colegiado dice: juzgado de distrito, por favor vuelve a analizar la admisión de la demanda. Y en este análisis que realiza nuevamente el juzgado de distrito, admite la demanda y va al fondo del asunto. Sin embargo, en el fondo del asunto retoma lo que había pensado inicialmente y dice: no existió ninguna solicitud del quejoso ante estas autoridades, es decir, nunca se acercó a solicitar servicios de salud, no se acercó a albergues para que le dieran alojamiento y alimentación, etcétera, ¿no? Como no hay una solicitud, entonces no hay tampoco acto y, por tanto, declaró por una parte infundados los agravios y sobreseyó por otra parte. ¿Por qué? Porque algunas autoridades sí respondieron y negaron la existencia de los actos y otras simplemente se abstuvieron. De hecho, la mayoría no respondió. Entonces pasa esta sentencia y otra vez el quejoso interpone recurso de revisión y el tribunal colegiado analiza los conceptos de violación y dice: ok, veamos. Este es un caso que es de trascendencia, veo que puede fijar criterios novedosos y entonces solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que asuma competencia para conocer de este asunto. La segunda sala analiza el caso y dice: sí, efectivamente, me permitirá resolver diversos criterios, entre ellos si es necesario que el quejoso interponga una solicitud ante las autoridades o, por el contrario, las autoridades pueden prestarle ciertos servicios de manera oficiosa. Y en un segundo término me permitirá
expresarme sobre los alcances y las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Así, en 2015, la segunda sala asume competencia, atrae el caso y lo resuelve. Perfecto, muchísimas gracias, Katia, por esta tan puntual y tan a la vez acertada síntesis de cómo llega el asunto a la Corte. Y voy contigo, Alejandro. Fíjate que me llamó la atención revisando la sentencia que en un primer momento la segunda sala hace una reflexión sobre la situación de esta persona, una situación que, como ya lo dijo Katia, pues es humanamente muy dolorosa, muy peculiar también, Alejandro, tal vez ese sea el término, porque se trata de una persona en situación de calle, pero de larga duración, décadas viviendo en la calle, y la sentencia incorpora una nota a pie de página muy llamativa de Michel Foucault, este gran filósofo francés, en donde dice, bueno, es que estas personas son las personas vulnerables dentro de sociedades que tienen altos grados de marginación, de exclusión, de violación de derechos. Te pido, Alejandro, un primer comentario sobre la figura misma del promovente. ¿Te llama la atención? No es algo común tampoco en el Poder Judicial de la Federación. Un comentario, por favor. Muchas gracias, Miguel. Claro, retomando la excelente exposición que hace Katia, me parece de estos casos paradigmáticos y que tal vez muchas veces no ha recibido la atención debida. ¿Por qué? Como cualquier persona, independientemente de si somos abogadas, abogados, etcétera, nuestro primer acercamiento al derecho es el entendimiento de un reconocimiento de derechos fundamentales, ¿no? Desde que estamos en la primaria, educación básica, nos dicen, tú como persona tienes determinados derechos que el Estado mexicano tiene que asegurar y proteger, ¿no? Sin embargo, muchas veces no llevamos esa pregunta a un plano más allá, y es la implicación de cómo el Estado mexicano tiene que proteger estos derechos, ¿no? En este caso, es una persona en situación de calle que constituye un grupo vulnerable y que lo dice, llevo 20 años viviendo en la calle, no tuve derecho a acceso a la educación, no tengo asistencia social, a un hogar y a todas estas prerrogativas que vienen establecidas tanto en la Constitución como en tratados internacionales, ¿no? Entonces, la pregunta me parece muy relevante porque pasa de la romantización del texto constitucional y de estos tratados a determinar en efecto qué tiene que hacer el Estado. Ahora, además, es muy importante esta sentencia porque dentro de los argumentos que se exponen viene parte de lo que se tiene que entender que es la política de justicia por parte de un país. Como bien lo mencionabas en este primer apartado, en las sentencias hace referencia a las personas de situación de calle y cuál es la función del Estado por cuanto al respeto de su libertad, tanto positiva como negativa, pero también en un modelo de justicia distributiva, ¿no? En la sentencia se reconoce que estas personas están en esta situación por distintos factores, ¿no? Factores macros, factores intermedios y factores micro. Es decir, influye un contexto de pobreza en el país, influye un contexto de distribución de recursos, también cómo ha sido la relación con las instituciones y el establecimiento de determinados programas sociales y también ciertos factores que están relacionados con las decisiones íntimas que tiene la persona, ¿no? En su vida privada y en su toma de decisiones diarias. Muy interesante también porque ahí la sentencia habla o empieza a desarrollar un poco de lo que es este principio de libre desarrollo de la personalidad y hasta dónde se puede inmiscuir en el Estado, ¿no? A mí, en lo particular, me parece bastante problemático cuando hacemos referencia a este principio de libre desarrollo de la personalidad y a un indebido paternalismo por parte del Estado cuando hablamos de una situación de necesidad, ¿no? Me parece que muchas veces esto pueda caer en una mala utilización del término que en otras sentencias la Corte ha utilizado muy bien, como el tema de marihuana, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en este primer apartado, en síntesis, se reconoce a este grupo como un grupo vulnerable, se reconoce que el Estado tiene determinadas obligaciones que atender y hace este ejercicio de hasta dónde sí y hasta dónde no, para ya posteriormente analizar el agravio que deviene desde sus conceptos de violación, que es si el ejercicio de este tipo de derechos económicos, sociales y culturales está condicionado a que la persona en situación de calle presente ante las múltiples autoridades un escrito en el que pida que se le hagan valer estos derechos.
Oye, fíjate, esto que señalas de, ahí también me llamó la atención, hay una vena filosófica en la sentencia, porque está la cita de Foucault y luego está una cita de Isaiah Berlin, este gran filósofo de Oxford en Inglaterra, sobre los dos conceptos de libertad, la libertad negativa, la libertad positiva, pero ciertamente es muy interesante tu apunte en el sentido de decir, bueno, pero ¿de qué libertad estamos hablando ante una situación de absoluta precariedad? Entonces, ¿eres libre para hacer qué cosa? Pues para seguir en la calle, para seguir en la calle, porque pues más libertades tampoco tienes porque careces de los elementos para hacer eficaz ese esquema de libertades. Quizá habría faltado ahí en la sentencia un apunte más robusto sobre lo que Isaiah Berlin llamó la libertad positiva, que es la libertad de encaminar tu existencia, la libertad de darle sentido y contenido específico a tu vida. Y cuando no tienes nada, cuando estás en la calle, pues, híjole, ahí se complica un poco, digamos, tus opciones se cierran un poquito. ¿Eh? Ahí Claro, sí. coincido contigo, Miguel, y fíjate que hay una frase que a mí me llama mucho la atención siempre, que dicen que la filosofía es un privilegio burgués, ¿no? El simplemente tener el tiempo de poder profundizar en estos temas y decir, existe libertad positiva, existe libertad negativa, ¿hasta dónde llevar el Estado? Pues sí, parte de que tienes las necesidades básicas cubiertas y te puedes preguntar esas cuestiones. Barrabás, la persona que está en situación de calle, pues lo que quieres comer, lo que quieres tener donde dormir, acceso a servicios de salud, ¿no? Entonces es donde te preguntas cómo tiene que analizar el derecho este tipo de cuestiones. Esta sentencia es de 2016 en México, pero algo que me parece reprochable a este ejercicio que hace la segunda sala de la Suprema Corte es no retomar los distintos movimientos que se estaban llevando en el mundo en ese mismo momento desde 2012 incluso antes, para analizar cómo es este ejercicio y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Me preocupa esa parte, como bien dices, retoma en pies de página este tema de filosofía pública y las implicaciones que tiene el analizar este tipo de reclamos, pero no retoma lo que se estaba analizando, por ejemplo, en un constitucionalismo transformador en Sudáfrica, donde hubieron casos trascendentales de reclamos para programas de vivienda, como el Comité de Naciones Unidas de este tipo de derechos también ya se había pronunciado, y como incluso la Corte Interamericana, eso fue un poco posterior, 2017 y 2018, también emitió criterios sobre cuáles eran los alcances que tienen los órganos jurisdiccionales para analizar este tipo de reclamos. Porque de ahí, Miguel, viene otra pregunta también trascendental. ¿Hasta dónde está el límite de actuación de los órganos jurisdiccionales cuando se trata de temas de políticas públicas, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a permitir que estos órganos se conviertan en, llamados así, legisladores? Ese es un gran tema. Ahorita regresamos con ello, Alejandro, porque ese es el tema de fondo, cómo interactúa Poder Judicial y Administración Pública en el tema de políticas. Ahora, déjame plantearte lo siguiente, Katia. Mencionaste algo de extraordinaria importancia que creo que podríamos extraer diversas consecuencias, que es el hecho de esta eh, llamativa, diría, lista de autoridades señaladas como responsables, y digo llamativa por lo extensa. Tú misma nos lo precisaste, 65, ¿verdad? Tuviste la paciencia de contarlas, trajiste Sí. muy analizada la sentencia. Pero, a ver, yo te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué 65? Porque, digamos, al menos en mi experiencia, en fin, cada uno tendrá su visión, pero me parece que sí es algo extraño en el juicio de amparo. Normalmente citas 5, 8, a lo mejor ya exagerando 10 autoridades responsables, pero 65. Entonces la pregunta sería ¿por qué? Y si esto, Katia, aprecias que tal vez se deba al número de derechos que Claro, posiblemente se estén vulnerando, a la superposición de competencias en la estructura del Estado federal mexicano. ¿Cuál sería la explicación y el comentario, Katia, por favor? yo creo que justamente son ambas. Uno es por el tipo de derechos que está reclamando. Recordemos que los derechos económicos, sociales y culturales, si tuviéramos que decir alguna de sus características quizá bastante tradicionales, es que están encaminados a satisfacer necesidades básicas. Entonces, al hablar de necesidades básicas como son vivienda, alimentación, salud, trabajo, encontramos que al menos en nuestro sistema jurídico hay varias autoridades que tienen diversos tipos de atribuciones en la materia.
Por ejemplo, cuando hablamos de albergues, vemos que el DIF tiene algunas atribuciones, pero también los sistemas estatales tienen otras. Y en algunos otros casos son los municipios los que tienen programas, por ejemplo, de otorgar alimentación a personas en situación de calle. Es decir, existen diferentes atribuciones que convergen. Claro, cada una con diferentes maneras de ver esta situación, esta problemática. Igual en materia de salud. Tan solo si analizamos, vemos que hay ahorita con el tema de la pandemia, hay hospitales que están a cargo de la federación, hay hospitales que están a cargo de los estados y entonces creo que tiene mucho que ver con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el quejoso. Es decir, no he recibido atención por parte de ninguna autoridad, de ningún nivel de gobierno, ni las autoridades municipales, que a veces se piensan como las que son el primer contacto directo con la población. Me han hecho caso, tampoco los estatales y tampoco los federales. Y entiendo que no he tocado la puerta, pero también creo que valdría la pena preguntarnos, las personas que están en situación de calle, pues también se entiende que están en una especie de marginación social, exclusión social. La sociedad ya no voltea a verlos, preferimos creer que no están ahí porque incluso, digamos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en una declaración que hizo en una, en una convención internacional, justamente dice, a menudo cuando vemos violaciones de derechos civiles y políticos nos escandalizamos. Se vuelve una cosa tremenda en la sociedad cuando vemos, por ejemplo, violaciones a la libertad de expresión. Se habla muchísimo de eso, pero en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales nos hemos acostumbrado a ver sus violaciones como una triste realidad con la que convergemos todos los días. Eso es lo que pasa. Y entonces aquí, en el caso de Barrabás, ¿de verdad Barrabás también sabrá en su vida diaria a qué autoridad acudir? ¿Sabrá los diferentes niveles de gobierno? Bueno, creo que nosotros como abogados de repente decimos, híjole, y este tema tan específico, ¿a cuál de los tres niveles? Que sí, que no. Él como población, y que no solo es población que no está instruida en materia de derecho, sino que es población que está en la calle, vive en la calle. ¿Sabrá a quién acudir? Me parece que ahí la segunda sala dice es que debió haber tocado la puerta de las autoridades, porque de lo contrario llegaríamos al absurdo de decir que las autoridades deben de contactar a cada persona para decirle, para preguntarle cuáles son sus necesidades, qué necesitas, cómo te ayudo. Pero creo que en este caso Barrabás sí está tocando la puerta y está tocando la puerta de los tribunales. Y sí nos está diciendo, me hace falta esto, ayúdame, ¿qué hago? Y claro, hay algunos temas muy específicos. Por ejemplo, en materia de trabajo dice, no tengo un trabajo remunerado, no tengo vacaciones y no tengo seguro de desempleo. Pero hay otras reclamaciones más generales y una de ellas es relacionada con la dignidad humana. Y dice, el Estado no ha destinado recursos económicos ni recursos humanos para implementar políticas públicas encaminadas a satisfacer los derechos de personas como yo. Entonces, creo que ahí valdría mucho la pena haber realizado un análisis de verdad, a ver qué políticas ha implementado el Estado, si está alcanzando estas metas, si está haciendo algo, si está destinando recursos, o al menos está realizando campañas de difusión para llegar a este tipo de población y decirle, estos son tus derechos y conmigo puedes acudir. Oye, híjoles, qué panorama, ¿verdad? Qué panorama. Vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer una pausa, rápidamente te agrego un elemento, Katia, para que nos hagas un brevísimo comentario. Pero no será, no te da la impresión, puede ser con este tema o con otros temas, aquí mismo en el programa lo hemos abordado en alguna ocasión, que esta especie de enjambre de facultades, de atribuciones, de órganos, en donde, como muy bien lo señalas, Katia, a veces uno incluso como especialista en derecho ni siquiera nos queda claro a nosotros qué le toca hacer a cada quien, hasta dónde llega la atribución. Y de hecho muchos de los temas que resuelve la Corte tienen que ver con eso, tienen que ver con conflictos competenciales, etcétera. Eh, ¿No te parece que a la postre esto da como resultado que las autoridades, lo voy a decir coloquialmente, se echen la bolita unas a otras y el sujeto, la razón de ser del Estado, que es el ser humano, quede un poco en entredicho, quede un poco desdibujado o desamparado, nunca mejor, ¿no? Con este desamparado, literalmente. ¿No te da esa sensación al final del día, Katia?
Claro, y creo que ya hemos visto en otras sentencias de la Corte, donde también analiza derechos económicos, sociales y culturales, cuando vemos los informes de las autoridades que empiezan a decir, no, pero es que este era tema de la federación, porque ellos debieron haber destinado una partida presupuestaria, a mí no me llegó el dinero, y la federación dice, no, pero tú eres el encargado de supervisar diariamente que no se esté violando un derecho, por ejemplo, de un niño menor de edad en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, sí, a menudo en este entramado de normas, las autoridades buscan responsabilizar a la otra y creo que habitualmente es culpa de todos. El hecho de que estas personas, y específicamente en el caso de Barrabás, es un grupo en extrema situación de vulnerabilidad. Y él lo dice, todos los días corro un grave riesgo a mi integridad. ¿Por qué? Pues porque no me estoy alimentando, no tengo dónde dormir y no puedo acceder, por ejemplo, a servicios médicos. Y creo que es un círculo vicioso cuando analizamos los derechos que Barrabás dice que se le han violado. Uno de ellos es a la identidad y personalidad jurídica. Me quedé reflexionándolo mucho tiempo. No tiene documentos que acrediten su identidad. Entonces, ¿qué es lo que nos piden cuando vamos a inscribirnos a la escuela, cuando vamos a una clínica, cuando queremos comprar una casa o rentar un lugar para vivir? Lo primero que nos piden son los documentos que acrediten nuestra identidad. Barrabás ni siquiera tenía eso. Ese primer requisito básico no lo tenía. Entonces también es lo que dice, ¿cómo voy a ir a solicitar a las autoridades si ni siquiera tengo documentación? Por cierto, para quienes están viendo el programa, Barrabás, que ya ha sido mencionado tanto por Alejandro como por Katia, es el, digamos, el sobrenombre con el que se conoce a esta persona en situación de calle, sin un domicilio fijo en un bien inmueble, aunque sí se le ubica en un lugar geográfico específico allá en el estado de Jalisco, pero cuando hacemos referencia aquí en el programa a Barrabás es porque así se le conoce en el entorno en el que él pues sobrevive, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y conversación sobre el amparo en revisión 1061-2015 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis y comentario de este amparo en revisión 1061-2015 con nuestros invitados. Y regreso contigo, Alejandro. Alejandro Telles, para preguntarte lo siguiente. A ver, de entrada, el juzgado de distrito, cuando recibe la demanda original de amparo indirecto, pues de entrada lo rechaza. Ya nos lo platicaba muy bien al principio, Katia. La rechaza, tiene que llegar al colegiado, el colegiado ordena la admisión, porque ni siquiera ese primer paso, obviamente indispensable para obtener la protección de la justicia federal, ni siquiera en ese primer paso eh, parece haber algún tipo de respuesta institucional adecuada a las necesidades de el señor Barrabás o el señor conocido como Barrabás, ¿verdad? ¿Qué te sugiere esto, Alejandro? ¿Qué nos está lanzando ya una señal desde el juzgado de distrito de que este tipo de casos no se sabe cómo procesarlos o de entrada mm, salimos con la formalidad del interés jurídico, este tipo de cosas que a los abogados nos encantan, ¿verdad? Pero que a la postre, quién sabe si den el mejor resultado. Un comentario sobre eso, Alejandro. Gracias, Miguel. Fíjate que a mí me parece que tanto la primera determinación como la segunda, por parte del órgano que conoció este juicio de amparo, es no querer conocer y no quererse meter al fondo. Si nos vamos con sus respuestas, pareciera que pudiera existir una respuesta sencilla a esta judicialización de derechos sociales, culturales y económicos, ¿no? En un primer momento se desecha porque dice, no, pues como tal no hay un acto de aplicación que te afecte y además tus conceptos de evaluación están enfocados en apreciaciones subjetivas sobre lo que te está sucediendo, ¿no? Después de que viene este recurso de reclamación en contra del desechamiento, pues sí, ya tiene que entrar al estudio, pero si nos damos cuenta, el análisis que procede en estudio de fondo sobre los actos y omisiones combatidos es porque no se presentaron los informes justificados, no porque el órgano de amparo quisiera entrar a estudiarlos, ¿no? Como esta primera determinación se divide en dos partes. Por una parte se sobresee
y en una segunda parte se tiene que entrar porque se tienen que tomar por ciertos, ante la falta de estos informes justificados, se tienen que tomar por ciertos estos actos combatidos. Y es ahí donde se precisa, bueno, si bien son ciertos, otra cosa es su constitucionalidad y otra es el análisis que tenemos que hacer. Pero bajo una misma premisa de que es necesario primero acudir a las instancias para pedir que se te respeten o que se te garanticen estos derechos, es que ya se puede analizar como tal el contenido de los programas, de las acciones, etcétera. Pero sí, como bien lo mencionas, creo, cuestión que pudiera estar equivocado, que sí hay un primer momento en el que no se quiere analizar a fondo esta problemática. Y es entendible, también hay que ver que esta judicialización de estos derechos mal llamados, creo yo, de segunda generación, no es común, ¿no? Siempre se tomó en cuenta que correspondía lo de los civiles y políticos a los órganos jurisdiccionales y que los otros debían quedar reservados a otro tipo de autoridades, ¿no? Los encargados de hacer programas sociales, políticas públicas, porque aquí ya viene un tema de recursos, incluso pudiera haber una objeción mayoritaria y democrática al tema de que los tribunales se metan a establecer hospitales, a establecer ciertos parámetros, pero en el mundo ha pasado. En el mundo cada vez se está más consciente de que los órganos constitucionales, que los órganos del Poder Judicial tienen que acercarse más a la ciudadanía y tienen que hacer a un lado determinados tecnicismos para en realidad cumplir con su cometido, ¿no? Que es el de brindar justicia, diría la sentencia en algún momento, justicia distributiva, que parece peligroso, que en una sentencia fijemos que ese es el orden ya como tal del Estado, pero sí tenemos que acercarlo de mayor forma y dar una mejor respuesta a este tipo de reclamos. Ahora, en ese sentido, Katia, para extender el análisis tan puntual y claro que Alejandro nos acaba de ofrecer, ese es el tipo de respuesta que, bien o mal, pero da el juzgado de distrito, llega a la corte y entonces la oportunidad de la corte era en el sentido de ver una construcción argumentativa respecto a estos derechos que estima Barrabás que se le están vulnerando, pero desde una proactividad del Estado, no desde el enfoque de la libertad, de que usted es libre y todo eso, sino de una tarea del Estado de construir las políticas suficientes para que a esta persona no se le vulneren sus derechos, como me parece que es obvio que se le están vulnerando, ¿verdad? O sea, nadie dice, bueno, yo en ejercicio de mi libertad renuncio a mi casa, renuncio a mi trabajo, renuncio a condiciones de salud y me voy a vivir a la calle, ¿no? Y esa es mi libertad, vivir en la calle. Yo creo que eh, hay razones, hay motivos, hay pues consecuencias de giros que da la vida en sentido negativo, ¿verdad? Porque a muchas personas la vida les pasa por encima, las atropella. Y entonces, ¿cuál tendría que haber sido la respuesta? ¿Cómo el derecho, Katia, cómo el derecho debería de estar soportando, apoyando, fundamentando los derechos de este tipo de personas? Creo que la sentencia perdió un poco de vista esta parte social, esta parte humana de la persona, de la situación en la que se encuentra. La Corte dice, la pregunta a resolver es si el quejoso debe solicitar los servicios ante el Estado, es decir, a instar los mecanismos que prevé la legislación para acceder a estos servicios o por el contrario, las autoridades deben de hacerlo proactivamente, teniendo en cuenta en este caso especialmente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona. La Corte al final termina diciendo sí tiene que instar los mecanismos, tiene que acudir, existen programas, entonces que toque la puerta. En mi opinión se queda un poco corta la sentencia en ese sentido. Creo que debió haber analizado las obligaciones que tiene el Estado mexicano derivados sobre todo de instrumentos internacionales que ya forman parte de nuestro marco jurídico. Dos principalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el segundo, que es el Protocolo de San Salvador, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creo que justamente debió haber analizado si el Estado de verdad está implementando políticas públicas para que esta población pueda acceder a esos servicios, si está realizando campañas de concientización y difusión, si está destinando recursos públicos, porque a menudo vemos que una de las quejas sociales de la población es, dicen, qué bonito que me reconozcas 50,000 derechos en la Constitución, Constitución Federal y constituciones locales, pero ¿cómo los veo en mi día a día? ¿Cómo los exijo? ¿Cómo se reflejan en mi vida?
creo que justamente esta sentencia llega a ese punto. ¿Cómo es que los derechos que están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales para el quejoso los puede ver reflejados en su vida? No los está viendo, evidentemente. No, el Estado no los está haciendo efectivos. Entonces, creo que sí la Corte debía haber analizado si al menos se están destinando recursos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estos derechos se convirtieron en obligación para el Estado mexicano? ¿Qué acciones está llevando a cabo? Ya eliminó las barreras de discriminación que existe para este grupo en situación de vulnerabilidad. Ya garantizó un contenido mínimo de esos derechos. Eh, no lo sé, porque la sentencia realmente no lo ve desde esa situación. Dice, pues, es decir, no hubo una solicitud y entonces tampoco hay una respuesta de una autoridad donde te esté diciendo que no puedes acceder a estos derechos. Entonces, lo que tienes que hacer es prácticamente toca la puerta y si te dicen que no, vas otra vez al sistema judicial a reclamar que te dijeron que no. Creo que en grupos que están en esta situación de vulnerabilidad tenemos que buscar mecanismos que les faciliten acceder a estos derechos. Oye, a ver, y en ese sentido, Alejandro, en esta consideración que hace Katia, ¿eso implicaría una visión más proactiva de políticas públicas en aras a garantizar los derechos humanos de la población en situación de calle? Y te lo pregunto así, casi a un nivel micro, porque ahorita, por ejemplo, escuchando a Katia, efectivamente es un tema de recursos, hay que destinar dinero, vaya, pesos, centavos, pues, pero de pronto también hemos visto asuntos aquí mismo en el programa donde la autoridad dice, hay una partida presupuestal, nomás que de repente se acabó o de repente no alcanzó o de repente lo gastamos en amueblar un edificio o en suministrar vehículos nuevos a los funcionarios, pero ya no, bueno, ya darle techo a Barrabás o tramitar su acta de nacimiento, su identificación, no, ya para eso ya no alcanzó. Entonces, a un nivel micro, Alejandro, ¿se podrían plantear políticas públicas proactivas, ordenadas desde la jurisdicción federal para garantizar los derechos de esta persona en concreto, de este ser humano Y específicamente? creo que la pregunta es muy interesante y creo que depende mucho de cómo un tribunal constitucional tenga el entendido de cuál debe ser su papel de activismo o no. Es decir, podemos encontrar ejemplos internacionales en los que la respuesta es sí, buscamos que todos los órganos de gobierno participen activamente, no solo como contrapesos, sino como colaboradores en la generación de mejores condiciones para los individuos. Y habrá otros casos en los que podemos identificar que no es así, ¿no? Que se busca que el papel democrático se cumpla en otros órganos y no a través del Poder Judicial, ¿no? O de esta rama de gobierno. Pero que me parece muy interesante. Déjeme te pregunto ahí, es que esta discusión la hemos tenido con una persona que ustedes conocen muy bien, que es Roberto Niembro, y con gente que participa de esta visión del constitucionalismo democrático, pero yo ahí siempre tenía una duda y te la planteo muy directamente, Alejandro. Pero ¿de qué democracia estamos hablando? Porque estas personas en situación de calle ni siquiera pueden aspirar a sentirse representadas parlamentariamente. Es decir, cuando decimos, no, que los tribunales no se metan porque ahí es tema de legislación, es tema de representación democrática, pero ¿de qué representación democrática? ¿De qué democracia si estas personas no tienen ni posibilidad de ejercer su derecho de sufragio, no tienen ningún vínculo, ¿no? Entonces ahí no será también, Alejandro, te pregunto, que tenemos que estar más alertas, más con el ojo avisor en la realidad y no construir esta cosa de la democracia constitucional, la representación política. ¿Cuál? Es un tema ahí de partidos y de autointereses en fin, no sé, pero Claro. te lo planteo. A mí me parece, claro, entiendo, es una objeción muy común. Considero que, como bien mencionas, hay dos grandes exponentes y defensores de esta democracia participativa y deliberativa, incluso procedimental, como es Roberto y como también es Micaela, ¿no? Micaela Alterio. Y creo que podemos entender que sí, efectivamente, se trata de un debate intelectual, pero que tiene que atender a necesidades del día a día y que, como bien lo dice, si lo analizamos, pues se convierte en un tema de negociación política, de qué le corresponde y qué le conviene a los actores políticos inmiscuidos, ¿no? Y ahí viene un punto interesante, porque normalmente se da la objeción mayoritaria para la participación de los órganos jurisdiccionales, ¿no?
Pero también hay otros autores que defienden justamente que ante la imposibilidad de que estas personas se vean representadas en los órganos de representación popular, poder legislativo, es donde adquiere relevancia que las cortes funcionen como defensores de esas minorías, ¿no? Y por ende, esa objeción mayoritaria se puede superar diciendo, efectivamente, es necesario un esquema democrático, es necesaria la participación y la voz de todos, pero hay situaciones donde es peligroso esta voz de la mayoría y es donde los órganos jurisdiccionales tenemos que entrar a proteger a aquellas personas que no tienen voz y voto, ¿no? Ya de ahí pudieran venir otras preguntas, ¿no? Sobre qué esperamos de nuestros órganos legislativos, representatividad o que lleguen los mejores preparados, pero de una u otra forma, la pregunta sigue teniendo al mismo interés de proteger a aquellas personas que no constituyen grupos mayoritarios y grupos de poder. Y en eso, tal vez, Alejandro, tendríamos que construir un modelo de democracia constitucional más sofisticado, porque ni siquiera estoy seguro, digo, esto sería para otro programa, pero ni siquiera estoy seguro que esos órganos parlamentarios o del Poder Ejecutivo representen a la mayoría, porque luego uno también ve los resultados electorales y dice, híjole, ¿cuántos votaron por eso? No, sí, votaron millones y millones, sí, 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 millones y millones, pero que a la postre, en el conjunto de la población, pues son, no son la mayoría numérica, no son el 50% más uno. Entonces también ahí yo tengo muchas dudas de esta concepción de que hay como una visión mayoritaria y una contramayoritaria, no lo sé. Y me parece que este momento, que como bien lo señalas, es innegable, un momento de desencanto con la democracia, nos permite reformular nuestro modelo, pero también preguntarnos qué podemos hacer desde los órganos jurisdiccionales, ¿no? ¿Qué podemos? Y es donde toma relevancia, a mi entender muy particular, el constitucionalismo transformador, ¿no? Y es, ante esta ausencia de garantías por parte de los órganos legislativos de representar y buscar los mejores intereses para la sociedad, deben de entrar a través de las sentencias mecanismos que puedan asegurar que las personas tengan acceso a estos bienes básicos. Como lo decía Katia, se está convirtiendo de una u otra forma en romantización de los derechos, que me parece que también es una cuestión muy latinoamericana, hacer más robusto nuestro esquema de reconocimiento de derechos y derecho a la banda ancha y a que todos tengamos comunicaciones por internet. No sirve de nada cuando esto no viene permeado de más acciones estatales que le den fondo y contenido, ¿no?, a estos derechos. Y en la sentencia pasan de manera muy fugaz a decir que existe un deber progresivo de protección a los derechos económicos, sociales y culturales, sin darse cuenta que ese reconocimiento progresivo parte de una obligación previa, que es una obligación inmediata de atención al núcleo esencial de los derechos humanos, que es algo que no se analiza en la sentencia y que la Corte Interamericana lo ha hecho en muchos casos. En efecto, es una cuestión de política pública y de recursos la atención a este tipo de derechos y tenemos que atender a la situación particular de cada estado. Sí, pero tenemos un piso mínimo ante el cual el Estado no puede decir, pues no tengo dinero para jeringas, para personas con VIH, no. Este tipo de derechos requieren acciones inmediatas de garantía a los cuales se tiene que atender y ya con posterioridad ir trabajando progresivamente y alcanzar mejores situaciones y condiciones. Hay obligaciones inmediatas que hay que cumplir, sin duda alguna. Ahora, esto que decías de América Latina, sí, caray, hemos vivido un constitucionalismo que ha ido ampliando la base de los derechos, pero yo ahí, digo, nada más así, te lo comento entre paréntesis y casi, casi a título personal, yo no dirigiría mi crítica hacia la plasmación de derechos cada vez más numerosos en las constituciones, sino a la falta de garantías efectivas de estos derechos. Sí, no, yo creo que tener un derecho de acceso a nuevas tecnologías y a Internet como derecho humano, pues yo la verdad, te lo digo, es más, si no lo hubieran, ni siquiera estaríamos grabando este programa, ¿no? O sea, lo que hay que criticar es que estos derechos se formalizan en un documento jurídico y luego no se hace nada para aterrizarlos en la práctica. Pero que estén ahí, yo siempre a mis alumnos les digo, cuando viene alguna crítica por el exceso de derechos en las constituciones. Y digo, bueno, ¿con cuál quitamos? Díganme cuál quitamos, ¿no? ¿Y qué ganamos quitando esos derechos de ahí? Lo que hay que hacer es decir, ya los tenemos, trabajemos para hacerlos realidad. En ese sentido, Katia, decía Alejandro, podemos hacer políticas públicas, podemos incidir desde el ejercicio de la jurisdicción y yo agregaría, siguiendo el discurso de Alejandro, y debemos hacerlo, debemos hacerlo. Te pregunto, ¿podría, por ejemplo, la sentencia haber identificado del conjunto de derechos
que se están reclamando como violados, algunos, y trabajar de manera muy puntual en esto que tú decías, por ejemplo, identidad. Se ordena al registro civil de Jalisco que se expida un acta de nacimiento, se ordena a la autoridad del INE que se le otorgue una credencial para votar con fotografía, se ordena, en fin, y a lo mejor no una sentencia global de amparo, sino una muy minuciosa, ¿se podría, lo verías factible en ese sentido? Yo creo que se debía haber analizado derecho por derecho, justamente porque sabemos que los derechos humanos están interrelacionados. No existe jerarquía entre ellos. Sin embargo, en este caso creo que hay algunos derechos que podrían ser llave para otros derechos. Por ejemplo, el de identidad y reconocimiento de personalidad jurídica. Creo que si hubiéramos hecho un análisis minucioso de derecho por derecho, podríamos haber dicho, justamente, INE expídele una credencial para votar o INE, auxílialo. Quizá no expídele porque tiene que cumplir con ciertos requisitos, algunos que son indispensables, pero al menos facilita que esta persona pueda acudir contigo y tramitar su credencial para votar. O mínimamente, quizá una especie de orientación. Entiendo que los tribunales judiciales pues no son como entes orientativos, ¿no? No vienes y recibes una asesoría, no, hay un litigio. Pero creo que atendiendo a la especial situación de vulnerabilidad en que se encontraba esta persona, podríamos no solo haberle dicho no, sino este es el camino, esto es lo que tienes que hacer, por aquí te tienes que ir. Porque también, y me gustaría retomar un poco lo que decía Alejandro de las obligaciones de carácter inmediato. Me parece que la sentencia sí las pasa de largo. Y claro, lo que dicen los estándares internacionales es, estoy de acuerdo que implica destino de recursos económicos, que el desarrollo de estos derechos a nivel nacional implica pues también las condiciones socioeconómicas e incluso culturales que vives, porque quizá no llevas en este momento la salud no es tu tema de emergencia en tu país, ¿no? Quizá tú estás viendo que lo que hay es una hambruna excesiva. Entonces vas a dedicar gran parte de tus recursos económicos a atender el problema de hambruna, ¿no? Entonces así vas a ir jugando a lo largo de los años en destinar recursos a las problemáticas que te vayan surgiendo como sociedad. Sí entiendo esa parte, pero también esta progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales no significa que puedas dejar suspendidos su cumplimiento. No quiere decir que me voy a esperar 10 años y en 10 años empiezo a realizar acciones. No, lo que implica es que desde hoy vas a tomar un caminito para maximizar el ejercicio de estos derechos, su goce diario. Eh, a mí me gusta mucho un ejemplo muy simple. No es que hoy vayas a tener la casa construida, pero sí implica que hoy vayas a poner el primer ladrillo y que te fijes metas para decir, en 6 meses voy a tener la varilla y en un año voy a tener las ventanas y me voy a fijar metas e indicadores. Es decir, voy a estar analizando cómo voy, si estoy cumpliendo, qué me falta, en qué estoy fallando, si estoy destinando suficientes recursos y si no estoy destinando recursos, ¿por qué no estoy destinando recursos? ¿A dónde se están yendo estos recursos? ¿Qué es más prioritario? Es lo mismo con los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que la Corte debió haber analizado en qué medidas estaban cumpliendo estos derechos para la población en situación de calle, que a menudo pensamos que es muy poca, pero la verdad es que no. Hay una gran dificultad en censarlos, pero los últimos censos, hay uno muy interesante que realizó el INEGI en 2020, en la que acudió justamente a las calles donde duermen para intentar censarlos y aún así tuvo muchísimas dificultades. Pero, digamos, la CEPAL dice que son 14 millones de personas en situación de calle en México, tan solo en México, y que es el país de América Latina con más personas en situación de calle. La Ciudad de México cree que tan solo en la ciudad hay un aproximado de 4,000 personas en situación de calle. Y el INEGI también tiene cifras bastante conservadoras. Es decir, hay una gran dificultad también para saber de cuántas personas estamos hablando que se encuentran en esta situación. Pero creo que nosotros lo podemos ver diario. Hay muchísimas personas en situación de calle. Es decir, no es una persona a la que se le están violando los derechos, no solo es Barrabás el que no tiene acceso a estos servicios básicos. Estamos hablando de una gran población que a menudo
involucra a personas con mayores vulnerabilidades, con mayores desventajas, como dice la Corte, es un cúmulo de desventajas. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de también incluso personas mayores, estamos hablando de personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, personas con adicciones. Es decir, creo que sí necesitamos un enfoque proactivo del Estado, porque estas personas se sienten excluidas, esa es la realidad. Viven en exclusión social. Entonces sí necesitamos que el Estado se acerque y no solo diga, mira, aquí en la ley de asistencia social dice que tienes derecho a los albergues y entonces ven y te dejo pasar. Porque incluso uno de los puntos muy importantes que toca el quejoso es justo con el horario de los albergues. Dices que yo no puedo acudir en esos horarios de los albergues. Y entonces me traslada la carga de que yo acuda en los horarios que establecen para por si quiero comer o si quiero dormir ahí. Y si no voy en ese horario, pues ya me quedé sin alojamiento esa noche y ya me quedé sin alimentos esa noche. Entonces creo que sí necesitamos pues políticas integrales, políticas proactivas. Creo que la Corte sí necesitaba analizar en este caso derecho por derecho, analizar si el Estado efectivamente está adoptando medidas, si eliminó la discriminación, barreras de discriminación, si está garantizando el contenido mínimo de los derechos, es decir, ok, a lo mejor en este momento no le puedes brindar alimentación integral o no puedes brindarle educación gratuita a todas las personas en el país, supongamos, ¿no? Quizás no puedes, pero en este momento al menos necesitas que hasta la primaria las personas sí puedan acceder a la educación. Y, por ejemplo, en alimentación, que no se mueran de inanición, en salud, que no se mueran porque no tomaron antibióticos, cosas tan simples como esa. Y la sentencia creo que no entra, se queda en un panorama muy general de decir no hubo una solicitud y entonces pues no seguiste el camino adecuado. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para la última parte de esta conversación sobre el amparo en revisión 1061 diagonal 2015 con nuestros invitados. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para la última parte de la conversación y análisis sobre este amparo en revisión 1061-2015 con nuestros invitados. Y quiero regresar contigo, Alejandro Telles, para lo siguiente. En esta lógica a la que se refería Katia de intentar buscar una visión más robusta, más sustantiva, más dirigida a la garantía efectiva y no tanto a la consideración de formalidades, etcétera, para esta persona. ¿Cómo está el tema que ya ustedes mismos habían mencionado, de un lado, de la disponibilidad de recursos, que en todo caso yo creo que es materia de prueba, y ahí te quiero pedir tu opinión, porque lo más fácil es que la autoridad diga, no me alcanza, no me alcanza. Oiga, ya le rascó usted, ya vio que efectivamente, y junto con el tema recursos, que creo que va de la mano, Alejandro, te planteo, priorizar a las personas en estado más vulnerable, que también es algo que la ONU siempre recomienda. Es decir, puede ser efectivamente, como decía Katia, no te alcanza para construir casas para todos, no te alcanza para meter a los albergues a todas las personas, sí, pero por lo menos fíjate en aquellos que están en la peor situación para atenderlos antes. Un comentario al respecto, Alejandro. Es un tema fundamental, trascendental y complicado. Ante la innovación que se busca de que los órganos jurisdiccionales analicen este tipo de políticas públicas, pues la primera pregunta es, ¿y estos operadores jurídicos están capacitados en materia de elaboración de políticas públicas, análisis presupuestales, etcétera? Pues no, pareciera ser que nuestra materia es otra, ¿no? Pero lo que sí es muy interesante es cómo se pueden analizar las condiciones en las cuales se implementan estas políticas públicas. Para poner un ejemplo muy sencillo, ante la Corte Sudafricana en el año 2002 se presentó un caso similar en un tema de housing o vivienda, ¿no? Una persona que requería que después de la apartheid y esta situación de repartición de tierras, etcétera, un contexto político y social muy complicado, no tenía un lugar para pernoctar, ¿no? Las autoridades, al igual que acá señalaron en un primer momento, pues los programas ahí están, hay programas sociales a los cuales puedes acceder, etcétera. Pero en este caso, la Corte Constitucional lo que analiza es, ok,
existen estos programas, pero como órgano constitucional puedo dar un paso más allá y es analizar cómo está formulado estas políticas públicas, estos programas sociales, para ver si cumplen con determinadas condiciones, como tú lo mencionabas, de protección a los grupos vulnerables, ¿no? Y a los grupos más desaventajados. ¿Esto cómo funciona? Pues una perspectiva de interseccionalidad es muy necesaria, ¿no? Cuando hablamos de personas en situación de calle, pues podemos olvidar que hay otras atenuantes o otras agravantes, ¿no? Que se tienen que considerar. No es lo mismo una persona en situación de calle mayor de edad que un menor de edad, una mujer embarazada. No es el mismo tipo de violaciones a las que se presentan, ¿no? Y si uno se va rascando y rascando un poquito más los temas, pues se va a dar cuenta que hay personas indígenas en situación de calle que tienen un problema de simplemente poder comunicar sus necesidades porque no saben hablar español. Entonces, es difícil la elaboración de políticas públicas que atienda todas estas necesidades, pero las cortes constitucionales o estos órganos jurisdiccionales, analizando estos casos concretos que se le presentan, pueden establecer determinadas directrices, ¿no? Acá lo preocupante es eso, la línea de pensamiento de la Corte que se va moviendo conforme a este sistema de precedentes, pues nos dejó un elemento o un ladrillo muy sensible o poco cimentado, ¿no? ¿Qué es esta sentencia? Creo que vale la pena reconsiderar cuál va a ser la postura de la Corte ante este tipo de problemáticas, hacer un análisis mucho más profundo sobre el reconocimiento de los núcleos esenciales de este tipo de derechos sociales, económicos y culturales, y que de ahí podemos identificar cuál es la línea de acción que quiere seguir la Corte, ¿no? Porque también esta misma pregunta sobre cómo reconocer el núcleo esencial de los derechos, de estos derechos fundamentales, no es sencilla y hay perspectivas internacionales mucho más comprensivas que otras. Por ejemplo, tenemos el caso, repito, de la Corte Sudafricana, donde se considera que para poder delimitar qué es este núcleo esencial de derechos fundamentales, se tiene que analizar cuál es la situación específica de los grupos más desaventajados o más vulnerables, ¿no? En el caso de Sudáfrica se hizo por las personas que se vieron afectadas por el tema de la apartheid, etcétera, y con base en ese reconocimiento de situación de necesidad, delimitamos cuál es el piso mínimo. La Corte Interamericana hace un análisis distinto, hace un análisis, me parece, más operacional de ciertas características como accesibilidad, como garantía, etcétera, con las cuales delimitamos ese piso mínimo. Pero cada vez tenemos una Suprema Corte mexicana mucho más activa, mucho más operativa. Sería interesante ver cuál es la nueva postura, ¿no? De esta conformación de la Corte y ver hacia dónde quieren delimitar el actuar de nuestros órganos. Y ciertamente la variabilidad geográfica, por decirlo así, del tipo de respuestas que este problema o este tipo de problemas genera en las jurisdicciones constitucionales es muy llamativo. Citaste Sudáfrica, podríamos mencionar Colombia también, que ha dictado Claro. algunas sentencias, la Corte Constitucional colombiana más, digamos, sustantivas o con esta visión que describes, Alejandro, de proactividad y otros tribunales, pues que se han quedado en un formalismo, digamos, más de corte clásico, por decir así, no lo digo como crítica, simplemente con una visión del derecho, pues que no necesariamente empata con estas visiones más progresistas. Ahora, en ese sentido, Katia, eh, podríamos, por ejemplo, pensar en la experiencia también del derecho comparado, en estos documentos que tú misma has mencionado de las observaciones generales de la ONU, en una suerte de diálogo entre judicatura y órganos de administración pública para construir mecanismos de garantía. Me refiero, por ejemplo, también a sentencias que requieren una supervisión periódica, un acompañamiento, porque a lo mejor esto tampoco se puede lograr de un día para otro, ¿no? Pero en ese diálogo, en esa conversación, entre comillas, ¿no? En esa conversación entre órganos, ¿se podría dar algún tipo de respuesta a la problemática de personas como Barrabás? Creo que nunca vamos a encontrar una solución homologada para los problemas que generan los derechos económicos, sociales y culturales, su aplicación, su desarrollo, su maximización, pero sí creo que un diálogo entre cortes de diferentes naciones, entre organismos internacionales y México, que de alguna forma
se está llevando a cabo y se ha impulsado en los últimos años. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación vemos que constantemente realiza foros, tiene conversaciones con organismos internacionales y con otras cortes de diferentes países en los que se abordan estos problemas. También vemos que se está impulsando el diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, justamente para tratar diversas problemáticas a partir de los asuntos que llegan a conocimiento de la Corte. Es decir, estamos detectando que están llegando 50 amparos de este tema, qué es lo que está pasando. Eh, Creo que hay un ejemplo que me parece muy relevante sobre la dificultad de legislar también en materia de derechos económicos, sociales y culturales. A raíz de esta sentencia, leí que hay una iniciativa en la Cámara de Diputados para facilitar documentos de identidad a personas en situación de calle. Sin embargo, esta sentencia no ha pasado todavía porque algunas autoridades, entre otras cosas, han argumentado que no tienen recursos suficientes para cubrir la emisión, por ejemplo, de documentos de identidad que requerían algún derecho, algún cobro o tan solo políticas como de ve a buscar y contactar a estas personas. Pero existe este diálogo, por ejemplo, ese es un diálogo entre el poder legislativo y entre la administración pública. Digamos, ejecutivo y legislativo están platicando, el legislativo está diciendo, quiero legislar en este tema, tienes recursos, vas a poder llevar a cabo esta política o cómo le hacemos. Creo que lo mismo pasa con el Poder Judicial. Ahora el Poder Judicial decir, me están llegando esta problemática, ¿cómo podemos alcanzar al menos cierto grado de consenso en cómo vamos a caminar hacia el objetivo, hacia maximizar estos derechos económicos, sociales y culturales, a ayudar a estas personas a que salgan de una situación de vulnerabilidad, porque la sentencia incluso sí lo dice, esa parte sí lo dice. Las personas que están en situación de calle no es que hoy hayan tomado la decisión de voy a dejar toda mi vida y me voy a ir a vivir a la calle. No, no, no. Como mencionaba también Alejandro, son diferentes factores, son problemas familiares, son factores incluso, por ejemplo, de la sociedad, desastres naturales, conflictos armados que obligan a una persona a salir de ese círculo y terminar en una situación de calle. Entonces, sí, definitivamente requiere un diálogo entre poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, un aprendizaje a partir de las experiencias de otras cortes y otros gobiernos para que todos podamos avanzar en este tema que es complejísimo porque es claro que requiere muchísimos recursos económicos. Bueno, pues ahí está la convocatoria para que este diálogo se lleve a cabo. Y nos quedan 30 segundos para despedir el programa. Alejandro, pues un mensaje de cierre, una reflexión. Barrabás se fue, pero se fue con la puerta en las narices, digámoslo así, para decirlo coloquialmente. No, No, desde el punto de vista del amparo, no pudo obtener un buen resultado. no, muchísimas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio. Creo que sin duda es necesario que llevamos este tipo de discusiones a muchos lugares más allá del aspecto jurídico y de lo que nos inmiscuye a abogadas y abogados. Y sí, en efecto, me parece que esta sentencia únicamente constata la deuda histórica que tenemos por parte de las autoridades jurisdiccionales con los más necesitados, ¿no? El hecho de poner estos tecnicismos y estos requisitos hace que la justicia solo accedan los más ricos, ¿no? Así se ha dicho. Y ese no es el propósito con el que está establecido el gobierno, las ramificaciones y un poder judicial fuerte y activo. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, gracias. Gracias a ti, Alejandro Telles, Katia Sainz. Gracias ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.